tres imágenes en la cabeza que no sabía ni siquiera si las iba a aislar o tendrían que aislar. Una de ellas era que estaba muy preocupado por la sociedad y por el avance que estamos sufriendo. Yo creo que vivimos peor que hace 10 años y que el futuro de nuestros hijos está más en entredicho que el de nosotros cuando éramos hijos. Me parece que la cosa va a peor. Y tal y como nos lo estamos montando, lo que me temo es que en lugar de mejorar o arreglar las cosas, pues vayamos todavía peor. La sociedad está sufriendo, estamos perdiendo valores, aunque esto suene un poco carca, la pobreza cada vez se va acentuando, tenemos leyes mordaza, estamos perdiendo libertades, derechos y todo tiene pinta de que vamos a ir en esa línea. Entonces, la novela transcurre en un futuro tan cercano que podría ser dentro de unos meses, si el PP vuelve a sacar mayoría absoluta, perdonad. Entonces, la sociedad se ha degradado todavía un poco más. Entonces, ese es el ambiente en el que estaba. La imagen que yo tenía era que la gente había perdido tantos derechos, había perdido tanta ilusión, que la única manera que les quedaba de protestar era suicidándose. No es una idea nueva, todos conocemos casos de gente que se ha quemado a lo bonzo o que protesta prendiéndose de gasolina y tal, pero de alguna manera estos suicidios se institucionalizan y la gente casi queda para suicidarse en grupo. Se genera un concepto que todo el mundo dice, ah, ostras, qué bueno, es las plazas de la ira, no de la ira, sino de la ira con D. Y bueno, pues en determinadas fechas hay una especie de suicidios colectivos para protestar. Y lo malo es que suena plausible y que lo que más me preocupa es que dices, joder, en cualquier momento esto puede suceder. Entonces yo, una idea que tenía era esa. Otra idea que tenía era que tenía que tener a un personaje protagonista encerrado en un sitio muy claustrofóbico sin salida y yo veía a una mujer en un coche con un psicópata. Yo no sabía más. Y luego el tercer concepto que se encuentra en Disforia está basado en los Looney Tunes, las caricaturas de Silvestre y Piolín. En algunas de ellas, el gato Silvestre, que era el que siempre quería cazar a Piolín, aparece con un hijito. Y probablemente igual recordéis una caricatura en concreto en la que el gato Silvestre quiere enseñar a su hijito a cazar ratones y se escapa un cangurito del zoo, se cae de un camión, de una caja, y Silvestre está convencido que ese pequeño canguro es un ratón muy grande y quiere enseñar a su hijito a cazar el ratón ese que en realidad es un canguro. Y dices, qué tontada este tío, cómo se va de la cabeza, ¿no? Silvestre lo que quería era cazar a Piolín, cazar a los ratones, cazar a los canguritos, y él quería enseñar a su hijo a hacer eso que en principio está mal, nosotros lo vemos mal. Silvestre es el malo de las caricaturas, pero él tiene su instinto y para él es eso lo que tiene que hacer. Silvestre tiene que cazar a Piolín y quiere enseñar a su hijo a cometer esas maldades. Entonces, el hecho de que un padre, pensando que actúa bien, quiera transmitir a su hijo unos valores equivocados según el punto de vista, equivocados por lo menos para la mayoría o para los canarios, para los piolines, eso a mí se me quedó. Y ya desde siendo pequeño, el concepto de un padre maleducando, entre comillas, enseñando a su hijo la violencia, enseñando a su hijo a cazar, se me quedó. Entonces esos tres aspectos están reflejados en el libro. Porque uno de los protagonistas es un padre que siente que tiene que hacer unas cosas y a su hijo adolescente le pretende transmitir esos valores, unos valores deformados y equivocados, pero a fin de cuentas no dejan de ser valores y ahí hay un conflicto moral. Bueno, la historia es una historia muy claustrofóbica, transcurre solo en un día y en dos ambientes, en una casa y en un coche, y lo que quiero es hacer pasarlo mal a los protagonistas y que los momentos de tensión y de suspense, pues bueno, pues hagan, como decía Diony, que el lector vaya pasando la página y que diga, me cago en la mar, mañana tengo que madrugar, pero quiero tirar un capítulo más. Esos tres conceptos que he comentado están reflejados y metidos en la historia, que cuando comencé a escribir no sabía ni qué iba a pasar, ni quién iba a ser el malvado. Y yo creo que es divertido escribir de esta manera. Claro, escribir de esta manera tiene truco porque luego cuando acabas siempre puedes volver atrás y corregir determinadas cosas y justificarlas. Es un truco de magia con trampa porque puedes rebobinar.
y si algo no te cuadra, pues le das unos martillazos y haces que encaje. Pero el dejarme llevar, al principio de la novela, los protagonistas están en un chalet y perdido por ahí por las montañas, la crisis se lleva adelante, ellos tienen que venderlo, de alguna manera se van a despedir de ese chalet, de ese último día que van a estar, y saben que probablemente no lo van a poder ni vender porque la crisis hace que nadie compre ese tipo de viviendas, y alguien llama a la puerta. Llama a la puerta y es una llamada muy misteriosa porque ahí no hay vecinos, no se espera la visita de nadie, la violencia de alguna manera se ha exacerbado en las calles y eso genera una preocupación y una intranquilidad, y más cuando quien llama de una manera un poco extraña. Bueno, pues cuando yo estaba escribiendo ni siquiera sabía quién estaba llamando a la puerta, y a mí me gusta descubrir al mismo tiempo que el lector las cosas que están pasando. Eso, si luego al final todo cuadra y dices, joder, esto es una maravilla. Entonces, bueno, eso es un poco de historia, una pregunta. Se me acaba de ocurrir, has comentado que una parte de la trama transcurre en un coche. Sí. Eso inevitablemente me lleva a pensar en un vestir. ¿Ha habido alguna influencia en los dientes? No, lo que pasa es que siempre hay parecidos razonables, desagradables, molestas coincidencias, ¿no? A ver, te explico lo del coche. Yo he sufrido lo que es el síndrome de La Unión. La Unión, grupo musical que tuvo un primer éxito con Lobo Hombre en París, que pegó mucho, y cuando hablas de La Unión, pues todo el mundo dice, Lobo Hombre en París. Y ya nadie es capaz de decir ninguna otra canción suya. Sildavia, sí, una que cantaba Miguel Bosé también con ellos, pero en realidad La Unión solo tiene una canción. Y yo tenía un poco este síndrome porque mi primera novela, mi primer éxito fue La Silla. Todo el mundo decía que era muy buena, joder, tío, qué maravilla, es una novela de culto, me parece que has hecho tú o algo así. Y estaba bien, y todo el mundo hacía, la vieja son las sillas. Y yo decía, no, yo quiero hacer otra canción que no sea el Lobo Hombre en París y que en mis próximos libros no ponga la vieja autor de las sillas, sino que ponga la vieja autor de la historia. Entonces, de alguna manera dije, bueno, voy a coger los acordes básicos de esa primera novela, que también era una novela muy claustrofóbica. La mayoría de la acción transcurre con un individuo atado a una silla y él es el protagonista prácticamente único. Esos conceptos minimalistas los quise volver a aprovechar. Entonces dije, no, pues ahora no va a ser una silla, ahora va a ser un coche. Y mientras yo estaba escribiendo, el título de trabajo de la novela era El coche, Calatre. Gracias a Dios encontré la palabra disforia mientras estaba escribiendo y dije, esto es súper marciano, bien. Entonces se convirtió en disforia. Y yo lo que quise es hacer, lo compré en París, con una nueva versión completamente diferente, mejorada, porque ahora mis acordes ya no son solo de dos, sino ya sé hacer más historias a la hora de escribir e ir más allá y hacer una historia mayor, más grande y quitarme el síndrome de la unión. Entonces lo mío, con el tema de la silla también me dijeron, ay, esto se parece a la de Stephen King, esa que está, no me acuerdo cómo se llamaba, el juego de Gerard. Yo había escrito la silla antes, pero no tiene mucho que ver con Juego, porque aunque la mitad de la novela hay alguien atrapado en un coche sin poder salir, el coche está en la nieve, el ambiente es totalmente distinto y lo que ocurre es diferente. Pero lo que sí que quería era transmitir ese agobio, esa claustrofobia, ese estar atrapado, que yo creo que es uno de los mayores terrores que podemos sufrir, ¿no? Todo el mundo recuerda probablemente ese viejo corto o medio de la cabina en la que estaba José Luis López Vázquez atrapado en una cabina, o el asfalto, que era alguien que se estaba hundiendo en el asfalto caliente de una ciudad. Entonces, ese tipo de historias son las que a mí me gustan, que tienes muy pocos recursos y apenas posibilidad de escapar. Entonces ahí ya empiezo a pinchar y a hacer que lo pasen mal los protagonistas. Bueno, queda un minutillo, me parece. Ya está. Bueno, pues... Vale. Sí, vale. Es que ya cuando te veo me asusto. Ya estás ahí delante de esto. Me provoca un cierto estupor, No, la verdad es que este libro, yo creo que, desde luego, el libro Escritor de culto, no solo por la silla, también en general, a mí me gustó muchísimo, Cazador de mentiras. En este yo lo que más destaco es las reflexiones personales abundantes de cada uno de sus personajes, que te permite empatizar tanto con cada una de sus vidas, que eres parte de la historia. Y la verdad es que lo haces de manera mágica. Perdón, ¿habías levantado la mano, Alberto? Sí. Sí.
entonces, bueno, pues suben ahí, sería terrorífico. Vale, él ha comentado un relato que se llama El huevo, también muy minimal. A mí me gusta hacer terror con las cosas cercanas, con las cosas sencillas. Es un relato que creo que también ha recibido algún premio, en la que un adolescente aburrido en su casa no sabe qué hacer, coge un huevo y un tío que pasa por debajo se lo tira. A este tío le sienta mal que le tiren el huevo y se dedica a hacer, la acción transcurre en 20 minutos, media hora, se dedica a hacer un poco la vida imposible de ese chaval que está en casa. Va a su puerta, empieza a llamar y es el chico acojonado porque sabe que ha hecho mal y que le va a caer una gorda dentro de casa, y el hombre al que le han tirado el huevo fuera. Dices, qué tontada de premisa. Pues bueno, si manejas un poco bien los resortes y los recursos del terror, haces que eso funcione. Y os voy a contar un secreto con respecto al huevo. Esa historia es verídica. Un día había salido yo de trabajar y iba por la calle, además recuerdo que iba viendo una revistilla, no sé qué me había comprado, y de repente me cayó un huevo en la revista. Miré y llegué a ver a alguien que se escondía, crucé la calle y el chaval era de la noche. El chaval fue tan tonto que se escondió detrás de unas cortinas para que no le viera, sin apagar la luz de la habitación. Entonces se le veía perfectamente la silueta. Y yo, a mí la verdad es que no me manchó ni me jodió la revista, eso sí. Yo le vi y desde la acera del frente vi que el chico me estaba mirando, le señalé así con cara de odio. Y en ese momento salió un vecino y me dice, oye, este balcón que piso es, este es el principal C. El principal C vas a ver. Subí las escaleras y empecé a llamar a la puerta, ¿no? Pum, pum, pum. No, primero llamé al timbre. Empecé a llamar al timbre. Ring, 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 ring. El chico ya, por lo visto, se acojonó y fue tan tonto que quitó el limitador, de manera que yo llamaba al timbre y ya no sonaba. Y él ya evitaba que sonara el timbre. Pero entonces empecé a pegar en la puerta, el destino llamando a la puerta, la quinta de todo el pom, pom, pom. Y bueno, al final, bueno, lo que pasó es que está en el relato. El chaval cogió un cuchillo para defenderse por si yo podía entrar, ¿no? Y la cosa coincidió que bueno, su madre había muerto, su abuela estaba justo en el bar de abajo, cuando yo ya me cansé de acojonarle hurgando en la cerradura. ¡Ay, por favor! Y ya empecé a hurgar y yo veía, me imaginaba al otro muriéndose. Cuando ya me cansé de matarlo de miedo, ya digo, bueno, ya me voy a quedar aquí mucho rato. En ese momento coincidió que me volví a encontrar con el vecino que me dijo dónde estaba y me dijo, no, su abuela está aquí al lado del bar. Y entonces yo fui a decirle a su abuela que tenía que echarle una bronca a su nieto porque me había tirado un huevo. Que, joder, que no es normal que te tiren huevos por debajo. No, otra cosa es en una presentación. Bien. Subimos con su abuela, venga conmigo, que no puede ser, que mi nieto es muy bueno, que tal y cual. Y efectivamente el chico estaba, cuando su abuela abrió, el chico pensó que era yo el que estaba entrando o algo así, y estaba en la puerta con un cuchillo para defenderse. Que su abuela apenas le pudo quitar de las manos porque estaba casi con un ataque de nervios. Yo he cambiado un poco el final, en el relato, pero me avergüenzo un poco de confesar que yo era el cabrón que el psicópata que estaba. Y como muestra, un manchón pequeñito de huevo tenía en la frontera del secreto de su abuela. Mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha hecho. Y la revista, que han sido 3 euros. Entonces, bueno, ahí está el terror cotidiano, un niño, un huevo, y luego eso de transmitir, pues imaginándome, no, simplemente. Además, hay una cosa curiosa, yo soy un poco empata, de manera que cuando entro en una habitación enseguida sé cuál es el tono que hay, si la gente está triste, si la gente está alegre. Yo os aseguro que en un momento dado, cuando estaba al otro lado de la puerta, sentí que el chaval tenía un cuchillo, no lo había visto todavía, pero sentí que tenía un cuchillo y que si volvía a llamar en ese momento estaba tan desesperado que saldría y me atacaría, ¿no? Pero supongo que a veces habéis sentido certezas de ese tipo en ocasiones que decís, oh, pues sí, una intuición así, y yo mismo lo sentí y dije, vamos a dejarlo, ¿no? Pero luego constaté y comprobé que efectivamente el pobre mozo ya desesperado estaba viéndose. Bueno, ya se nos echa el tiempo encima. Bueno, yo creo que quedan 2-3 minutos. Sí queda tiempo. Otra pregunta. Por lo cabrón que era el tío que estaba en la puerta.
Sí, va. A mí me gusta mucho hacer referencias entre unos libros y otros. La silla cuenta la historia de un escritor atado a una silla para documentarse que por una serie de circunstancias se queda ahí y ya no se puede mover. Entonces este escritor yo lo he usado en otros relatos y me gusta hacer pues, juegos metalingüísticos de que en realidad ese escritor demandó a David Jasso porque había escrito su historia en primera persona y bueno, hay juegos metareferenciales que son bromas mías, que quien los pilla, mira qué gracia, este tío es el de allá, y quien no los pilla, pues sencillamente se encuentra con una psicología. ¿Que lo llevo a hacer? Ah, que te llegas a creer que efectivamente el escritor Daniel Donces había denunciado a David Jasso, que soy yo, por... Bueno, es lo que se trata, si la gente se lo cree, genial. De hecho, en uno de los libros, en mi biografía, yo me aburría y puse que había estado encerrado, bueno, había estado en tratamiento psiquiátrico, que me había pasado muy mal, una crisis nerviosa, que me había tenido que retirar de la escritura, y algunos amigos de segundo grado vinieron y me dijeron: joder, tío, nosotros lo veíamos venir, pero no sabíamos que lo había pasado. Y ya dice, lo tenemos que dejar, hemos hablado de todo menos de disforia. Sí, oye, pero hemos pasado un rato muy entretenido con David, nos hemos reído mucho. Ahora sufrid un poco con su literatura, disfrutad de Disforia. Está a la venta en las casetas tanto del Sueño de Pepa como de Ícaro, está aquí enfrente, y ahora podéis seguir con él la charla pues, en el Firmódromo. Y no se os ocurra tirar huevos por la ventana. Por favor. Muchísimas gracias.